Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El gozo grande del Padre es bendecir, pero es necesario que aquel que recibe la bendición de Dios la aprecie, la estime y que su corazón esté preparado, dispuesto para que Dios se complazca en dar más. Dios te quiere bendecir, por eso ha usado este medio para que este mensaje, esta administración llegue a tu vida. De parte de Dios y de nuestra congregación quisiéramos decirte que eres muy bienvenido a esta programación Voz de Restauración. Y te invitamos como siempre a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros ahora, edifiquémonos en el Señor y en su bendita palabra. Bien, mis amados, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha instruido y ha tomado como porción de estudio en este día el libro de Números, capítulo 31. Libro de Números, capítulo 31. Comenzamos a leer desde el verso 1 en adelante y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. ¿Estamos listos para la palabra?
Muy bien. Pues le ha parecido bien al Espíritu de Dios que continuemos hablando de Madián. Nos dio 3 mensajes anteriormente donde nos habló de las señales contra Madián. Dios parece que nos quiere hablar acerca de los antiguos enemigos de Israel, que naturalmente en las guerras de Dios, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de las guerras de Dios. Se dice, y está escrito en el libro de las guerras de Dios. Hay un libro que se llama el libro de las guerras de Dios. Pues Dios nos está hablando de ese libro, del libro de las guerras de Dios. Nosotros sabemos, amados, que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Sabemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es una sombra, es una tipología de las realidades eternas reveladas en el Nuevo Pacto, en la nueva dispensación. Algo que Dios revela en la palabra, y que esos pueblos que eran adversarios de Israel, muchos de ellos eran más que pueblos, eran más que naciones, eran principados, eran espíritus. Y eso está por toda la Biblia. Jehová nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice que es el Dios de la venganza. ¿Cómo dice? No nos gusta eso, ¿no? Pero Dios es el Dios de la venganza. Porque es juez de toda la tierra. Y Él hace venganza. Y ahora yo quiero que usted vea algo acá en cuanto a Madián. Por muchas cosas que revela la Biblia, tenemos que concluir que había muchas clases de madianitas. Porque los madianitas eran tribus nómadas, que parece que como Israel eran tribus, había 12 tribus en Israel, solamente que se establecieron juntas. Por alguna razón se ve que habían madianitas como el caso de Jetro, que eran sacerdotes de Dios. Y hay otros, por ejemplo, que eran hostiles a Israel. No lo sabemos, no hay mucha información, pero los intérpretes de la Biblia concluyen de esa manera. Y es bueno tener esa información. Yo quiero que ustedes vean algo acá. Vengan conmigo a la lectura bíblica y veamos algo. Capítulo 31 del Números. Dice aquí, Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Noten ustedes, fue la última instrucción, diríamos, en cuanto a los enemigos que el Señor le dio a Moisés. Antes de que tú mueras, antes de que tú te reúnas con tu pueblo, con los muertos tuyos, yo quiero que tú hagas la venganza contra Madián. ¿Qué fue lo que hizo Madián? De lo cual Dios quería vengarse. Dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Muy bien, ¿qué fue lo que hizo Madián? Bueno, vamos al capítulo 25 y vamos a ver qué fue lo que hizo Madián. ¿Ya lo tienen? Moraba Israel en Sittim, diga la última instancia. La última instancia. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fíjense que fue con las hijas de Moab aparentemente, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Diga adulterio espiritual, fornicación espiritual. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Diga idolatría. Estoy leyendo en Números capítulo 25. Acabo de leer el versículo 2, ahora leo el 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, es un lugar, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Era un lugar y era para adorar a Baal. Habían como 70 formas de adoración a Baal, 70 ídolos con el mismo nombre. Por eso usted había Baal Peor, Baal qué sé yo, Baal Berí, Baal qué sé yo qué.
Cada vez que había algo, como sucede para Dios, que se hacía un altar en nombre de Dios, decía Baal, Jehová tal cosa, pues así. Baal significa Señor también. Pues era un lugar y era un culto, una adoración a Baal, ¿no? Y dice aquí, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una ¿qué? Madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, mientras lloraban. ¿Por qué lloraban? Lloraban porque había mortandad. Dios dijo: matad. Y murieron 24,000 personas por el mandato de Dios. Severamente Dios dijo: levántese cada uno, maten los príncipes, todo el que participó en Baal Peor. Y mientras se estaba matando, imagínense ustedes, mataban aún a sus hermanos. Si un hermano suyo estaba haciendo eso, había que matarlo. Ser el papá, ser el hijo. Imagínense el lloro, porque no lo hacían porque amaban más a Dios y le temían más que a sus hermanos. O sea, ahí había lloro, había dolor, porque estaban haciendo algo difícil para ellos. Y en medio de ese dolor, por esa mortandad, esa ira de Dios contra la nación, viene aquí se da un incidente, que viene una mujer madianita y entra al campamento de Israel y convive ahí sexualmente con un príncipe de Israel. Miren ustedes lo que dice aquí, versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de ¿qué? De Israel. Y ahí dice el nombre, y es bueno que ustedes vean ahí, porque más adelante el papá de esta mujer, que era un príncipe de Madián, fue muerto. Entre los 5 que murieron, que ya leímos, entre los 5 que murieron, uno fue el papá de esta mujer. Es el nombre del varón que fue muerto con la madianita, era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Era un príncipe. De los 5 que murieron en aquella mortandad que leímos, menciona al padre de Cosbi. Dice aquí, 16: y Jehová habló a Moisés diciendo, atención, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor. Dice que, miren ustedes, los ardides, cuenten ahí, diga ardides, con los cuales los han engañado a ustedes en Baal Peor, en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. En otras palabras, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes el caso de Amalek? Que cuando
Amalek atacaba a la retaguardia, a los débiles, a los flacos, a los que no podían avanzar por sus impedimentos. Dice, Dios lo vio como una iniquidad, como una maldad. Aquí la maldad de los de Madián fue que cuando Israel estaba en ese dolor, porque el problema era con los moabitas, por consejo de Balaán, lo vamos a leer, Balaán aconsejó a Balac y le dijo, yo no puedo maldecir a Israel. Ya tuviste que yo traté, me puse en los 4 montes, hice ceremonias, hice ritos, hice expiación, hice de todo. Y Dios me cambiaba en mi propia boca la maldición en bendición. Pero antes de irse, le dijo, yo te voy a decir lo que este pueblo le va a hacer al tuyo durante el tiempo, o sea, en el futuro, en los días que siguen, en los años que siguen. Entonces profetizó lo que Israel iba a hacer a Moab. Pero se cree que en eso que le dijo, te voy a decir, también le dio el consejo, que vamos a leer más tarde, el consejo perverso de Balaam. Balaam dijo, tú no puedes maldecir a Israel, porque Israel es un pueblo bendito. Pero yo te voy a decir cómo destruir a Israel. Y le dijo, Israel es un pueblo santo para Dios. Israel fue santificado el día que fue comprado con la sangre del Cordero Pascual en Egipto. Hay un pacto entre Dios e Israel. Y como Dios es celoso con lo que es santificado a Él, Él cela a Israel. Y de la única manera que tú puedes vencer a Israel es haciendo que Dios sea un adversario para Israel. ¿Cómo lo logras? Lleva a Israel a la infidelidad contra Dios. Y como Jehová es el esposo celoso, entonces Jehová se va a volcar en contra de Israel. Y ahí, problema resuelto. Fue lo último que Balaam depositó en el corazón del rey de Moab antes de irse. Por eso Jehová, cuando vio a esta mujer madianita que entró al campamento, y vienen ustedes acá, una mujer que era una princesa con un príncipe de Israel, cabeza con cabeza. El diablo es sabio. El diablo es sabio. Esa mujer bien puede representar una iglesia falsa, porque la mujer es un tipo de la iglesia en la Biblia. Y viene enviada por una autoridad enemiga y por un consejo maligno, y toma un príncipe para depositar la esperma de maldad. Y entonces cabeza con cabeza, para hacer más daño, porque así son las cosas espirituales. Cuando es cabeza con cabeza, cuando hay alianza entre cabeza con cabeza y hay fornicación entre cabeza con cabeza, no es lo mismo que si dos cualquiera del pueblo se juntan. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando el diablo se dio cuenta que no podía destruir a la iglesia con 3 siglos de persecución, ideó casar el imperio romano con la iglesia a través de Constantino, que entre comillas dice que se convirtió. Se alió con la iglesia, se hizo entre comillas el protector de la iglesia, comenzó a favorecer a la iglesia, y los obispos, líderes de la iglesia, que estaban cansados ya de las persecuciones, fueron citados en Nicea en el 325 después de Cristo por el mismo Constantino. Y dicen los historiadores que llegaron allí los héroes de Cristo. Muchos venían con muletas, porque fueron mutilados en los campos de batalla contra el mal. Otros venían ciegos, sin brazos. Casi todos de los obispos vinieron mutilados. Pero Constantino, con su astucia,
logró casarse con la iglesia. Y ahí comenzó la iglesia su decadencia, cuando se unió con el poder político. Hoy, Europa no quiere a la iglesia ni como sirvienta. Por eso hay tantas leyes llamadas laicas contra la iglesia. Porque la iglesia ya no le sirve para nada a los reyes europeos. Para nada. Ya perdió tanto su autoridad y su sabor que ya no sirve para nada. Solamente para hacer ritos, bautizar niños y casar gente y funerales. Son las tres cosas. Como dijo alguien, yo voy a la iglesia. Fui una vez cuando me bautizaron. Fui cuando me casé y volveré el día de mi funeral. Así, ustedes se ríen. Esa es la iglesia. Está para hacer ritos. Y ese es el peligro cuando la iglesia se casa con esos espíritus. Cuando la iglesia adora a esos espíritus. Porque ese príncipe, al venir esa mujer, sabía lo que tenía que hacerle, especialmente en el medio del duelo y del dolor de sus hermanos, que lloraban por la mortandad, humillados delante de Dios por causa de lo que estaba sucediendo. Entonces, mira lo que dice el versículo 17 aquí. Hostigad a los madianitas y heridlos. Una orden de Dios. La primera orden contra Madián es hostigad. Heridlos. Esta palabra en el original se traduce de muchas maneras. Una de ellas es azotar. Azoten a Madián. Dar latigazos. No tengan misericordia. Hostiguen. Azoten. También se traduce perseguir. Se traduce molestar. Sería molesten, azoten, aflijan, castiguen. Eso es lo que significa la palabra. Significa estorbar, restringir, rivalizar, afligir, angustiar, atar, molestar, encerrar. Esa es la traducción de la palabra hebrea. En otra palabra, no le saque el guante de la cara a Madián. Hostígalo. En otra palabra, una aflicción constante. Hiérelo constantemente, aflígelo constantemente, moléstalo constantemente. No le saque guante a la cara, golpéalo. No lo deje en paz jamás, porque fue traidor, porque en el día malo de la desgracia, él aconsejó, él participó para hacerte pecar, para ponerte en enemistad contra mí, para que yo esté en enemistad contra ti, para que yo te prive de la bendición. Como dijo Dios, yo seré tu adversario. Es maldad convertir a Dios en nuestro adversario, provocando a ir al Santo de Israel. A veces queremos ser más misericordiosos que Dios, pero Dios dice en forma de venganza. Y dice ¿por qué? Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con ardides. No, esa palabra. Con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Diga, ardides con engaño. Ahí está el asunto. Y yo quiero que ustedes vean algo aquí. Ardides con engaño. Vengan al capítulo otra vez 31. Miren lo que dice el versículo 16. Moisés se enojó. ¿Por qué se enojó Moisés? Dice aquí que cuando los hombres de guerra venían felices y contentos por la victoria, Moisés y Eleazar le salieron al encuentro. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, el 13, y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. ¿Y saben ustedes por qué fuera del campamento? Porque como habían
participado de matar personas y habían herido personas, habían tenido contacto con los muertos, no podían entrar al campamento porque contaminaban el campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército y contra los jefes de familias y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué? Dice: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué? El mandato era acabar con todo. Con todo. Bestias, todo. Mujeres, niños, en este caso todos y todo. El 16. He aquí, escuchen, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo mortandad en la congregación de Jehová por el consejo de Balaam, y los instrumentos fueron los madianitas. Fíjense que la ira no es tanta contra Moab, es increíble. Los de Moab participaron, hermanos. De hecho, el problema era con Moab, no con Madián. Ustedes saben ahí en los capítulos anteriores que Balac, rey de Moab, mandó a buscar cerca de la Mesopotamia a Balaam, que tenía fama de profeta, pero era divino. La Biblia lo llama divino. Y viene de allá. Y ustedes saben toda la historia porque no hay que narrar. Ustedes se la conocen. Para maldecir a Israel. Y Dios se le cambia en su boca la maldición en bendición. ¿Por qué Dios su ira no la vuelca contra los moabitas, que eran la gente que querían maldecir a Israel? Ahí Dios dice: ¿por qué la ira? La ira es por los ardides y los engaños en medio de la mortandad en Baal-peor. En otras palabras, los madianitas participaron con Balaam. Participaron con Balaam en el consejo y fueron instrumentos. Se prestaron, participaron a alto nivel, hasta que un príncipe de Madián se atrevió a usar a su propia hija, una princesa, para que entrara al campamento. El plan era que las mujeres pudieran seducir a los hombres y llevarlos a la idolatría, para entonces airar a Dios para que viniera mortandad. Y la ira de Dios no fue tanto contra los moabitas, que contra ellos era el problema, sino contra aquellos que usaron los ardides, los engaños contra el pueblo de Dios. Y yo quiero añadir algunas informaciones para poder sacar las enseñanzas aquí que Dios tiene para nosotros. Algunos piensan que Balaam era madianita y que ese era su pueblo. ¿Por qué lo creen? Lo creen porque el día que Israel pelea para hacer venganza contra Madián, Balaam estaba allí. ¿Y qué hacía Balaam allí? Algunos concluyen era su pueblo. Hay otros que opinan que Balaam era de la Mesopotamia, pero que cuando dijo me iré a mi lugar, cuando iba pasando por Madián, se quedó allí y dijo: yo tengo mala gana a Israel. Ay, por causa de Israel no pude ganarme la recompensa. Así que yo le di un consejo a Balac. ¿Por qué? Porque, hermanos, el prestigio de Balaam quedó por el suelo. No solamente le dolió no ganarse la recompensa de su codicia loca, sino que se quedó sin prestigio. Porque esta vez no pudo hacer lo que quería. Eso fue lo que le dijo. Él tenía tanta fama que Balac le dijo, mira, tú
lo que tú maldigas será maldito. Esa es la fama que tú tienes. Y lo que tú maldigas será maldito. Lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. Esa era la fama que tenía este hombre. Y ahora se quedó sin fama. No pudo maldecir lo que quería maldecir. Y eso le picó por dentro. El orgullo, la altivez como adivino, como profeta. Hermanos, era profeta y era divino. Eran las dos cosas. Tenía una mezcla de las dos cosas. Él le llama divino porque después que un profeta deja de obedecer a Dios y usa su don para un beneficio personal, ya deja de ser profeta y se convierte en adivino. ¿Cuántos adivinos hay hoy que están usando la unción de Dios para fines personales? Y están vendiendo el ministerio de Dios, la palabra de Dios, y se convierten en profetas asalariados, de esos que tenía Acab y que los reyes de Israel rentaban como Jezabel para que le profetizasen. Que aman el precio de la maldad y de la codicia. ¿Saben cómo le llama Pablo a la avaricia? Idolatría. ¿Cómo le llama? ¿Por qué la codicia es idolatría? Porque la Biblia le llama Dios al dinero. Y el que anda en pos de la avaricia, anda en pos del dinero y está adorando al Dios Mamón, al Dios dinero. Por eso se convierte en idolatría. Miren, hermanos, que la avaricia es idolatría. Y aquí se convirtió el profeta en adivino. Porque ya dejó de ser profeta de Dios para ser un asalariado en pos de una recompensa. Así como el siervo deja de ser siervo del Señor cuando no le sirve al Señor, sino a otro señor o a otro interés. De la misma manera pasa cuando un profeta no usa su ministerio profético, su mensaje para darlo al pueblo de parte de Dios, sino que inventa su propio mensaje o del mensaje de alguien que le está pagando para que lo dé. Cuando usted no sirve a Dios, sino a otros intereses, ya usted no es siervo de Dios, sino de esos intereses o de esos amos. Cuando usted, enviado por Dios, como Dios envió a Balaam, porque Dios le dijo: ve, pero no maldigas, ve, pero va a hacer esto. Realmente dijo: no, pero él pensó que Dios podía cambiar. Y ahí está, uno de los errores de Balaam era esto: pensar que Dios cambia. Dios no cambia. Cuando Dios bendice, bendice y bendice para siempre. Él no cambia. Y cuando Dios dice: no vayas, Él no vaya. Pero Dios dice: le voy a seguir el juego a este loco. Le voy a imponer mi soberanía a este loco. Y voy a pelear contra el espíritu que está en él, el espíritu de la codicia. Y voy a usar el don. Él no quiere usar el don para ganarse una recompensa. Y yo voy a usar el don para mostrar que yo soy Dios, que yo no puedo ser vencido de lo malo, que yo no cambio, que en mí no hay sombra de variedad y que yo soy soberano. Y que ningún don me va a manipular a mí. Ningún ministerio me va a manipular a mí. Yo hago lo que quiero en el cielo y en la tierra. Yo soy Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender los ministros? Si tú eres apóstol, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Subió en el solio. Vino del campo de batalla. Él fue el solo que peleó. Él solo fue el que recogió los despojos. Él fue el que nadie peleó con él. Él fue solo al lagar. Él peleó solo. Él fue a la cruz solo. A un Dios se echó a un lado y fue solo. Nadie le ayudó en la redención. Él fue solo. La victoria era solo de él. Por eso el triunfo era de él. Por eso la recompensa de sentarse a la diestra era solo de él. Y dice la Biblia que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. En otras palabras, él estaba cumpliendo el salmo que dice: llevando cautiva la cautividad.
representando cuando un rey venía de un campo de batalla y repartía los despojos entre los generales que pelearon con él en la guerra. Pero esta vez nadie peleó con él. Y a los apóstoles que no pelearon con él, él tomó de su apostolado y le dio la unción. De su unción profética le hizo profetas. Y de su don de enseñanza dio enseñanza a la iglesia. Y de su celo evangelístico dio unción evangelística a la iglesia. Y de su unción pastoral hizo pastores en la iglesia. Y los 5 ministerios es la unción de Cristo a favor de la iglesia, para edificar a la iglesia, no para lucrar a nadie, para la iglesia. Amén, 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 amén. Oren, oren, oren a Dios. Oren hasta las lágrimas, oren hasta el cansancio, oren, no le den tregua a Dios hasta que Dios nos traiga restauración a la iglesia, especialmente al ministerio. Hay mucha codicia loca y engañosa. Dios me sorprendió a mí con una revelación. Quizás para ti no signifique nada, pero a mí me abrió el sentido, el entendimiento y me sacudió. Me dijo Dios a mí: el peligro de Satanás no es que vive en el infierno, sino que descendió del cielo. El peligro de Satanás no es que tiene poder. El espíritu, el daño, la maldad, la amenaza de Satanás no es que él es sabio y astuto. Ese no es. El peligro de él es que él estuvo en el seno del Padre. Él estuvo con el Padre por tiempo indefinido y conoció a Dios y conoció todo lo de Dios y recibió de Dios y hubo gozo el día de su creación. Y ese tomó de los dones de Dios que Dios le dio y ahora lo usa para maldad. Y cuando lo de Dios se usa para mal, eso es una fórmula como la pólvora: carbón, salitre y azufre. Con fuego estalla, explota y mata. No le teman tanto al diablo. Témanle a los instrumentos del diablo que toman lo de Dios para su propio beneficio o para hacer daño. Ahora, yo quiero que tú veas algo que Dios nos ha dicho en los últimos mensajes, y es de qué manera Dios pelea contra Madián en esta ocasión. Y aquí entramos a la aplicación final. Venga conmigo. Capítulo 31. Atención aquí, capítulo 31. Escuchen, a mí me llama mucho la atención esto. Escuchen. Primeramente, Dios, aunque es un dato que posiblemente usted le puede pasar por alto, eligió 1000 de cada tribu. Diga, una representación de todo el pueblo. Pero fueron 12 tribus. El 12 en la Biblia es un número de gobierno. Como de la misma manera los madianitas usaron un príncipe, cabeza. O sea, perdón, una mujer princesa con un príncipe. También, porque ahí está lo espiritual. Pero ese no es el dato importante. El dato importante es la instrucción aquí, el 6. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Atención aquí. ¿Por qué envían a Fines? Usted dirá, bueno, que Fines era
uno de los sacerdotes principales. Claro, era hijo de Eleazar. Eleazar estaba ahí, estaba vivo, y el padre era más que el hijo en cuanto a rango se refiere. Pero Dios lo envía porque es el hombre celoso. ¿El hombre qué? El hombre celoso. Es el hombre que cuando ve la mortandad y ve a aquellos, se indigna, toma aquella lanza y mata a aquellos dos príncipes, la princesa de Madián y el príncipe de Israel. Y Jehová se lo tomó, se lo contó por justicia. Hay dos cosas en el Antiguo Testamento que Dios contó por justicia: la fe de Abraham y el celo de Fines. Y Dios le dio una casa firme a Fines. De Fines nació Sadoc. Y Sadoc es el sacerdocio fiel que Dios levantó cuando la casa de Elí le falló a Dios. Y le dio un sacerdocio fiel en Sadoc. Y desciende de Fines. Y Dios hizo pacto con Fines. Y Dios envía un hombre celoso ahora contra Madián. En otras palabras, yo quiero usar un antídoto para destruir. Yo vengo con lo contrario. Entonces dice Dios: el ardite aquí fue espiritual. El arma aquí fue el arma de un profeta, que por ganarse una codicia se convirtió en adivino y usó el conocimiento verdadero de Dios, porque sabía Balaam. ¿Cómo sabía Balaam que esa era la manera de vencer a Israel? Porque era profeta, conocía el pacto que Dios tenía con Israel y el celo de Dios. Entonces usó el conocimiento de Dios y lo convirtió en maldad. ¿Saben ustedes lo que es convertir el conocimiento del Dios Santo para matar al mismo pueblo de Dios? Y dice Dios que salga a la guerra Fines, el hombre del celo mío. Y Dios toma un elegido, un ungido mío que tiene mi celo, que fue el que salió en defensa mía en el día del mal, en el día de la provocación, y lo voy a usar contra el espíritu de Balaam, el espíritu de Madián. Y sale Fines al campo de batalla. Fíjense que el énfasis ahí no son los 12,000. Hubo pleito. ¿No ven ustedes que los 12,000 no pelearon? Pelearon y vencieron. Eran pocos contra muchos. Igual que aquella vez en el libro de los jueces, que eran 300 contra muchos, contra miles. Dios salva con pocos y con muchos, pero generalmente salva con pocos para que la gloria sea de Él. Pero esta vez el énfasis en la narración no está en los 12,000, está en Fines. Está en que Fines salió con los vasos de Jehová y con las trompetas de Jehová. Y a mí me llama la atención que tanto aquí como en el libro de Jueces, que se vence a Madián, ¿con qué salieron los 300 de Gedeón? Con una trompeta. ¿Qué era el arma de los 300? ¿Qué era? Dígame qué. Una trompeta. ¿Y qué tenían en la otra mano? Una vasija. La tía es cosa que se le añade a la vasija. Pero salen con una vasija en la mano y salen con una trompeta en la otra. Aunque aquí no está hablando de la misma vasija, porque ahora el problema es espiritual. El problema no es un asunto de guerra, de hostilidades, en los asuntos naturales. Ahora se trata de un asunto espiritual. Aquí no fueron los 12,000 que vencieron. ¿Por qué lleva los pasos del santuario? ¿Qué tiene que ver llevar los pasos del santuario a una batalla? Dice, porque el problema era espiritual. El problema tenía que ver con el culto a Dios, tenía que ver con la devoción a Dios, tenía que ver con el conocimiento de Dios. Era espiritual, era de acuerdo a la naturaleza, es el arma. Y ahora
Como se trata de algo espiritual, elige un hombre bien espiritual. Y como se trata de defender su celo, elige un hombre celoso. Y como el engaño era un ardid espiritual, usando la astucia de maldad, entonces elige Dios los vasos del santuario. Y las trompetas, mire que está en plural, las trompetas. Y entonces me llama la atención que en los dos casos se venció a Madián con una trompeta. Allí vasos, aquí vasijas, aquí vasijas. Los vasos eran sagrados, allí los vasos eran otros vasos, pero no importa. Hay una enseñanza, hay una enseñanza, hay una semejanza. Y el Espíritu dice hoy a la iglesia, la manera de contrarrestar a los balaanes y a los que usan la astucia para engañar al pueblo de Dios es con los vasos de Jehová. Con la sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Entiende, iglesia? Amén. ¿Entiende, iglesia? Amén. Entonces, hoy, cuando vayamos a tratar con los balaanes que andan por todo el mundo ordenando a la gente a ser apóstoles por dinero para llevarse los diezmos de esas iglesias, perdónenme que lo diga, porque soy profeta de Dios y no lo digo para atacar a nadie, lo digo porque estoy en defensa de mi Dios con el celo de fines. Amén. 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 Es necesario que la iglesia abra los ojos y vea a los cambistas que están en el templo de Dios. Hay que llevar los vasos de Jehová, los utensilios del santuario contra ellos. Es el espíritu de fines, es el espíritu de sacerdocio que es fiel, es el espíritu de sacerdocio que tiene el corazón de Dios, es el espíritu de sacerdocio que Dios le da una casa firme. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Y es con ese espíritu. Dios le da una casa firme al sacerdote como Fines y Sadoc, que tienen el corazón de Dios. Un sacerdocio fiel es el que tiene el corazón de Dios y hace lo que Dios quiere. Y cela a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Creen ustedes que es una casualidad que cuando pasaron por allá y acabaron con los príncipes de Madián y les cortaron la cabeza a aquellos 5, le llevaron también la cabeza al profeta adivino? Así hará Jehová. Cuando arremeta contra Madián, se llevará la cabeza de Balaam también. Y lo hará con los vasos del santuario y con un sacerdocio fiel. Amén. Son los profetas fieles, los sacerdotes fieles que van a salir en contra el espíritu de los falsos profetas. Porque, mis hermanos, ¿creen ustedes que esos espíritus malos no tienen consejeros? Claro que tienen consejeros. Y hay que arremeter contra los consejeros con los vasos de Jehová, pero también con las trompetas de Jehová. Y escúchenme, voy a terminar hablando de las trompetas de Jehová. Un solo texto, y está allí en Números capítulo 10. ¿Cuál era la función de una trompeta el día de la batalla? Escuchen, capítulo 10. Aquí está hablando del uso de las trompetas. Dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Así que las trompetas se usaban para convocar al pueblo. Cuando sonaba una vez, eran los líderes, 2 veces era todo el pueblo. Ya es otra. Y después estaba la trompeta cuando había una alarma de guerra, se tocaba la trompeta. Pero escuchen ahora lo que dice Dios en versículo 9. Dice así, el 8:
Y los hijos, dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto, ¿cómo? Perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Cuál era la función de la trompeta? No, seréis recordados por Jehová. Cuando usted tocaba la trompeta, usted estaba, no era para asustar a los enemigos. No era para asustar. La trompeta no era para asustar a los enemigos. La trompeta no era, no estoy diciendo que no podía asustar a los enemigos, pero no era la función. La trompeta no era para simplemente para alertar al pueblo, lo cual era verdad. La función gloriosa de la trompeta era recordar a Dios. Ese es mi pueblo. Yo tengo un pacto con ese pueblo. Yo peleo por ese pueblo. Yo le dije a ese pueblo: mía es la guerra y yo pelearé por ti. Y ahora estoy oyendo el sonido de esa trompeta y me recuerdo de mi pueblo y desciendo. Yo soy Jehová de los ejércitos. Desciendo a vencer y librar a mi pueblo. Imagínense ustedes, mis hermanos, los 300 guerreros eran guerreros tocando las trompetas, porque el asunto era un asunto de guerra, de hostilidad entre dos pueblos. Pero aquí, aunque era hostilidad entre dos pueblos, era un asunto espiritual. Por consiguiente, los sacerdotes están tocando la trompeta. Claro, los sacerdotes iban a la guerra, como dice la instrucción, y tocaban las trompetas. Yo creo que en este caso en particular, debido a la narración, estaba basado en lo que Madián le hizo a Israel. Por eso va Fines, por eso van los sacerdotes, por eso tocan las trompetas, por eso llevan los vasos de Jehová. En otras palabras, eso en Israel los sacerdotes tocaban la trompeta en el campo de batalla. Eso es ley, ahí lo dice la ley. Pero esta vez que yo lo estoy leyendo, no era un asunto común, porque el énfasis no está en que vencieron los enemigos, está en lo que hizo Fines. Y lleva los vasos del santuario y lleva las trompetas, y con esas dos cosas vence. Entonces, en ambas guerras, a Madián se le vence con la trompeta. Y eso tiene mucha enseñanza para nosotros, porque la trompeta es para hacer recordar a Dios. Dios está allá en los asuntos, allá en su escritorio, resolviendo sus asuntos del reino de los cielos. Y de momento, un sonido por ahí que como que lo conozco. Y ya yo sé que mi pueblo está en guerra. Descendamos, dice Dios, a defender a nuestro pueblo. Amén. Amén. Hay un sonido en la batalla que Jehová conoce muy bien: el sonido de la trompeta de los sacerdotes. Conoce muy bien. Que Jehová nos dé entendimiento. Y en este tiempo donde estamos entrando en el tiempo de la restauración de todas las cosas, y que todo indica que estamos en el fin del fin, entonces, mis hermanos, por algo Dios nos está hablando de la fe. Por algo Dios nos está hablando de estos espíritus, de estos principados hoy. Ponte en pie, vamos a orar a Dios. Yo oro por mi hermano, por mi hermana. Oye, mi hermano, mi hermana,
El Dios eterno es Jehová, el que no se fatiga con cansancio, aquel cuyo entendimiento no hay quien lo entienda. Ese Dios te instruye por la palabra, te instruye para la guerra, te da sabiduría, te da consejo, te revela quiénes son los adversarios y de qué manera vencerlos. Y hoy Jehová, el Dios de Israel, te hace un vaso del santuario y te hace un sacerdote como Finees, lleno de celo de Jehová. Y Dios pone en tu mano la trompeta contra el espíritu de Madián. Toca la trompeta, el cielo te va a escuchar y va a descender contra el espíritu de los falsos profetas, contra el espíritu de aquellos que han convertido a la profecía en adivinación por una recompensa, que están dañando al pueblo de Dios, que son los cambistas de este tiempo, que andan por el mundo entero usando la predicación para enriquecerse. Oh, y Jehová arremete contra ellos. Y tú, si eres un hombre de Dios, el celo de Finees vendrá ahora a tu vida, ahí en tu ministerio, en la nación donde tú sirves al Señor, en la congregación donde tú sirves. Jehová te levanta con la trompeta en la mano como Finees para arremeter contra ese espíritu. Que Dios te dé sabiduría, consejo, firmeza de nuevo y fortaleza. La gloria de Cristo sea contigo y las armas espirituales de Jesús sean tu vestidura para que tú puedas vencer en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.